Bueno, buenas tardes estudiantes. Vamos a iniciar la clase número 12 del curso de Química Orgánica, sección única vespertina, impartida por el licenciado Walter Arnoldo de la Roca Cuellar. El número de personal 2002-0176. El curso se imparte de 17 a 18 horas. Bueno, entonces, dado de que no hay presencia de estudiantes, pues estoy grabando estas clases para que las puedan ver los mismos en modo asincrónico, si es que se normaliza la situación de la facultad con el paro que tienen los estudiantes debido al fraude electoral que hubo para rector. Bueno, entonces vamos a continuar. Nos habíamos quedado viendo lo que eran los diagramas de energía. Vamos a ver ahora los tipos de intermediarios que tenemos en las reacciones. Bueno, entonces vamos a iniciarnos, chicos. Bueno, los tipos de intermediarios, ¿se acuerdan que los intermediarios, según vimos en lo que es la gráfica de diagrama de energía, pues van a quedar en donde están los bytes? Entonces vamos a ver qué tipos de intermediarios podemos tener, que son los más comunes, ¿va? Por supuesto hay algunos que son muy especiales, que se presentan en muy pocas reacciones, pero eso no los vamos a ver. Bueno, los intermediarios más importantes serían los siguientes. Número 1, carbocatión, el carbono con carga negativa. Número 2, carbanión, carbono con carga negativa. Número 3, radical libre, carbono sin carga, pero falta un electrón orbital semilleno. Y por último tenemos el carbeno. El carbono contiene 6 electrones, es poco común en las reacciones orgánicas y de hecho pues solo lo vamos a mencionar como que es el intermediario más reactivo, ¿ok? Pero no vamos a ver ningún ejemplo del uso de este intermediario. Vamos a ver solamente carbocatión, carbanión y radical libre. Bueno, entonces vamos a continuación se presentará el detalle de cada intermediario para poder comprender cómo funcionarían en las diferentes reacciones en donde se presentan. Entonces vamos a comenzar a describirlos y es importante que lo tengan ustedes claro porque les va a servir para entender algunas reacciones que vamos a ver posteriormente. Bueno, vamos a ver el carbocatión. Es un átomo de carbono cargado positivamente. Posee una geometría trigonal plana. Hibridación sp2. El orbital p no hibridizado tiene la carga positiva. Ojo con eso. Se conoce también como carbenio, pero casi ya está en desuso este otro sinónimo. Es un electrófilo o un ácido fuerte, ¿ok? Ojo también con eso. Acá tenemos la forma, se dan cuenta que está hibridizado. sp2 tiene 3 orbitales hibridizados sp2 y tiene un orbital no hibridizado p, que es donde está la carga positiva. ¿Ven? O sea, la carga positiva puede estar en cualquiera de los dos lóbulos, ya sea arriba o ya sea abajo. Ojo. Vamos a ver la estabilidad con esta imagen. Bueno, entonces fíjense pues, acá la imagen me dice que la estabilidad aumenta de derecha hacia izquierda. Bueno, entonces eso quiere decir que el más estable va a ser el carbocatión terciario y el más inestable va a ser el carbocatión metilo. De ahí seguiría el primario y de ahí el secundario. Entonces el más estable
sería el terciario. Bueno, ¿qué implica esto, jóvenes? Implica de que si yo estoy formando como intermediario un carbocatión terciario, se va a formar más fácilmente que un secundario, y el secundario más fácilmente que un primario, y el primario más fácilmente que un metilo. Entonces eso me va a definir la velocidad de reacción. Si yo formo un carbocatión terciario, la reacción es rápida, ¿ok? Si formo un secundaria media, y si yo formo un primario o metilo, la velocidad de reacción es baja, o a veces puede agarrar otro mecanismo de reacción, ¿ok? Y eso lo vamos a ver posteriormente. Vamos a ver un carbanión. Entonces, es un átomo de carbono cargado negativamente, ¿ok? Geometría tetraédrica. Hibridación sp3. El par de electrones está en un orbital sp3. ¿Estamos? Se comporta como un nucleófilo y o base fuerte. ¿Ok? Se dan cuenta que estos dos intermediarios son contrarios, ¿ya? Porque tiene uno carga positiva, el carbanión, y el carbanión tiene carga negativa, o sea que todo lo que estamos diciendo es contrario uno del otro. Bueno, acá tenemos la fórmula, se dan cuenta que tiene una forma piramidal, ¿ok? ¿Y en dónde están los orbitales? Perdón, ¿dónde está la carga negativa? Pues está en un orbital sp3. Miren, acá está. Se dan cuenta que el sp3 tiene un lóbulo más grande y otro más pequeño. Entonces, en el lóbulo más grande es donde están los electrones, lo que le dan al carbono una carga negativa. Bueno, vamos a ver la estabilidad. Ahora miren, la estabilidad aumenta de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Se dan cuenta que la estabilidad es al contraria que los carbocationes. Entonces, ahora, ¿cuál es el más estable? Es el carbanión metil. ¿Cuál es el más inestable? El carbocatión, perdón, el carbanión terciario. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir de que si se forma un carbanión metilo como intermediario, va a reaccionar muchísimo más rápido que un primario, el primario reacciona más rápido que un secundario, y el secundario reacciona más rápido que un terciario, debido a su estabilidad. Bueno, entonces eso es importante que tengan el concepto. Pueden también aprenderse uno, por ejemplo, el carbocatión. Ustedes ya saben que los carbaniones va a ser al contrario, ¿verdad? Porque como son signos contrarios, entonces las deducciones son contrarias. Vamos a ver un radical libre. Bueno, el carbono tiene un electrón desapareado, no tiene carga, ¿ok? Tiene una geometría trigonal plana. Hibridación sp2 en orbital p, tiene un electrón desapareado. Funciona como un carbocatión, pues le falta un electrón para el octeto. Entonces se dan cuenta que, ¿qué quiere decir? Que la estabilidad de los radicales libres va a ser igual que la de un carbocatión. Ojo con eso. Acá tienen cómo está el radical libre. Se dan cuenta que tiene hibridación sp2, están tres orbitales hibridizados, y en el orbital p no hibridizado tiene el electrón, o sea, el electrón se va a estar moviendo en el lóbulo de arriba o en el lóbulo de abajo. Bueno, vamos a ver la estabilidad. La estabilidad, pues, como dijimos, es igual que la del carbocatión. Se dan cuenta que la del carbocatión aumenta de izquierda a derecha, o sea que el carbocatión más estable es el terciario y el carbocatión menos estable es el metilo. Otra vez lo mismo, el radical libre terciario se forma más rápido que el radical libre secundario, y el secundario se forma más rápido que el primario, y el primario se forma más rápido que el metilo. ¿Ok? Entonces eso tiene que ver con lo que es la velocidad de reacción.
Entonces, déjenme, vamos a ver qué tenemos acá. Vamos a ver, miren pues. Solo les voy a poner esta gráfica en la pizarra para que entiendan qué significa eso y cómo les afecta un mecanismo de reacción. Entonces miren pues, tenemos un diagrama de energía y tenemos vamos a poner una reacción exotérmica en dos pasos. Bueno, entonces fíjense pues, acá vamos a ver primero carbocatión intermediario. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que acá en el intermediario se va a formar un carbocatión, ¿ya? Bueno, entonces, fíjese pues, ahora va a haber otra reacción que va a empezar igual, pero ahora va a ser más rápida. Y luego vamos a obtener la última, que va a ser más rápida todavía. Entonces se da cuenta que acá pues siempre tienen un carbocatión y acá tiene un carbocatión. Bueno, entonces ahora vamos a ver, bueno, cuál sería el primario, cuál sería el secundario y cuál sería el terciario. No vamos a ver el estilo ahorita. Entonces tenemos que el primario sería el azul, que es el que requiere más energía porque es el más inestable. ¿Qué les parece? Y ahora el secundario sería el morado, carbocatión, sería el morado, y por último el carbocatión terciario sería el rojo. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que el intermediario se va a formar más rápido. Entonces, como dijimos que el terciario era el más estable, entonces quiere decir que necesita menos energía. Entonces se dan cuenta que la reacción de los reactivos rojos pues se va a llevar más rápido porque se formó un carbocatión terciario. Ahora, la segunda, que es morada, pues el secundario es menos estable que el terciario, pero es más estable que el primario. Entonces se lleva a cabo a una velocidad intermedia. Y luego tenemos el carbocatión primario, que es el más inestable de todos estos que tenemos acá, y entonces se dan cuenta que es el que se lleva a cabo más lento porque la energía del intermediario es más alta que todas las demás. Entonces, así funcionaría para el radical libre. Y ahora, si yo le pongo, fíjense pues, intermediario para el carbocatión y radical libre, funcionaría igual, ¿verdad? Como vimos, los dos tienen una hibridación sp2 y tienen la carga positiva en un orbital p no hibridizado o el electrón no hibridizado. Bueno, entonces sería igual, ¿ok? Pero si ahora tenemos nosotros la formación de un carbanión, ahora si nosotros formamos un carbanión, ¿qué pasa? Entonces, ahora vamos a poner
carbanión. Entonces ahora el carbanión, acá sería negativo, negativo, se dan cuenta que ya cambia, y negativo. Bueno, entonces ahora ¿qué pasa? Entonces ahora se nos va a modificar esto. Vamos a tener un anión, no un carbocatión. Anión, anión y anión. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues ahora resulta que es al revés, ¿verdad? Se da cuenta que ahora el carbanión más inestable sería el terciario. ¿Se da cuenta? Entonces ahora el carbocatión primario sería el más estable y el carbanión, vamos a borrar mejor esto. Entonces ahora tenemos los tres. Ahora, ¿qué significa? Ahora significa que la más lenta, va a ser la azul. En este caso sería carbanión. ¿Se dan cuenta? Terciario. ¿Ok? Sería la más lenta. Bueno, luego seguiría carbanión secundario, que sería la intermedia. Y por último, carbanión terciario, que sería la más rápida. Se da cuenta que el ordenamiento es contrario al ordenamiento de estabilidad del carbocatión y del radical libre. Entonces por eso le saldría en esta forma si fuera un carbanión. Entonces se dan cuenta que para un carbanión, si se les forma un carbocatión, perdón, me confundí, si se les forma un carbocatión primario, va a reaccionar muchísimo más rápido que un secundario, y un secundario va a reaccionar más rápido que un terciario. ¿Ok? Bueno, entonces así es como interpretan ya en un diagrama de energía. Entonces eso es lo que interesa que ustedes entiendan. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Qué aprendimos en la presentación? La interpretación de los diagramas de energía de reacción, reacciones endotérmicas y exotérmicas. Vimos lo que son las diferentes condiciones. Vimos los tipos de intermediario de reacciones químicas. Además también vimos reacciones, interpretamos lo que son en general los diagramas de energía, ¿verdad? Vimos los 4 tipos de intermediarios y vimos que los más importantes son carbocatión, carbanión y radicales libres. Entonces vimos las características, cómo es su estructura, cómo funcionan, cuál es su estabilidad, y eso fue lo que vimos. Además después les expliqué yo cómo quedaría eso en un diagrama de energía. Bueno, con eso terminamos lo que es la unidad 1, parte 8. Bueno, seguimos. Con eso terminamos la unidad 1 y ahora empezamos con la unidad 2. Vamos a presentar. Vamos a presentar
Bueno, entonces vamos a continuar, pues, chicos. Bueno, entonces vamos a empezar la unidad 2. Ya casi vamos llegando a donde corresponde el examen parcial número 1. Vamos a ver química orgánica, hidrocarburos, unidad 2, parte 1 y su servidor. Vamos a ver los objetivos que vamos a cumplir. Primero, conocer el tipo de compuestos orgánicos, que son los hidrocarburos. Conocer las generalidades de los alcanos. Conocer las generalidades de los alquenos. Conocer las generalidades de los alquinos. Conocer las generalidades de los aromáticos. Bueno, entonces esos son todos los que forman los hidrocarburos. Vamos a ver hidrocarburos, los compuestos orgánicos más sencillos, y están formados únicamente por carbono e hidrógeno, por eso se llama hidrocarburos. Pues normalmente nosotros cuando hablamos de hidrocarburos, pues nos referimos a nivel común como los combustibles, ¿verdad? A eso llamamos hidrocarburos normalmente en el vocablo popular, ¿verdad? Pero ahora nosotros sabemos que son compuestos orgánicos que tienen únicamente carbono e hidrógeno. Bueno, vamos a ver la clasificación de los hidrocarburos. Entonces, los hidrocarburos se pueden dividir en alifáticos y aromáticos. Los alifáticos se dividen en saturados e insaturados. Los saturados se dividen en alcanos y cicloalcanos. Los insaturados se dividen en alquenos y alquinos. Y los aromáticos se denominan bencenoides porque son derivados del benceno. Bueno, estos vamos a tenernos que aprenderlos de memoria, ¿verdad? Porque después vamos a ver los compuestos aromáticos casi al final de esta unidad. Bueno, entonces, los hidrocarburos alifáticos saturados, que son los primeros que nosotros vamos a ver, ya dijimos que son los alcanos, son las sustancias orgánicas más simples. Se puede decir que son el esqueleto o base de los compuestos orgánicos. Bueno, entonces, fíjense chicos, estos no son considerados grupos funcionales. Los alcanos son el esqueleto de los compuestos orgánicos. Así, todos los grupos funcionales normalmente tienen una base de alcano y se sustituye uno o varios carbonos con alguno de los grupos funcionales vistos anteriormente. ¿Ok? Bueno, antiguamente se les llamaba parafinas, del latín param affinis, que significa poca afinidad, pero el término se refiere especialmente a la poca afinidad de estos compuestos con el agua, o sea, que son insolubles, ¿verdad, jóvenes? Aunque también estos compuestos son bastante estables, por lo cual quiere decir de que son poco reactivos. También a eso hace referencia, pero en realidad parafinas hace referencia a la poca solubilidad de estos compuestos en agua. ¿Y por qué es eso? Pues ya vimos ese fenómeno. Los hidrocarburos son compuestos apolares y el agua es polar, por lo cual no se disuelve. Bueno, se les llama alifáticos, viene del griego, ese significa gr, aleifas, que significa grasas. A los alcanos, por ser los principales componentes de las grasas derivadas del petróleo y por ser de apariencia muy similar a las grasas animales. Entonces, por ejemplo, ustedes dejan su caldito de pollo o hacen su caldito de res y luego lo dejan en la refri. Entonces ustedes han notado que en la superficie se les forma una capa cerosa, ¿verdad? Que es la grasa que está precipitada, ¿verdad? Entonces los alcanos pues se parecen a esa grasa, pero en realidad las grasas animales son otros grupos funcionales que se llaman ésteres, pero debido a su similitud, porque ustedes van y tocan
esa capa de grasa y ustedes tocan una candela o una veladora, pues se siente la misma consistencia y la misma apariencia. Entonces por eso se les llama alifáticos, ¿verdad? Que se parecen a las grasas animales. Bueno, también tenemos el término saturado dentro de la definición, ¿verdad? Y se refiere a que los alcanos de carbono está formando el máximo de enlaces posibles, o sea 4, o como dijimos anteriormente, estarán constituidos estos enlaces únicamente por hidrógeno y carbono. Entonces, en este caso, los alcanos, si se dan cuenta ustedes, van a tener una hibridación sp3, ¿ok? Alcanos y cicloalcanos, hibridación sp3, forman 4 enlaces sigma o simples o sencillos, así se les denomina. ¿Ok? Y por eso se llaman saturados, porque el carbono forma su máxima cantidad de enlaces sigma. Y el enlace sigma pues es el enlace más estable, porque ya cuando decimos enlace pi, pues sabemos que el enlace pi es más débil que el enlace sigma. Bueno, los alcanos, el número máximo de hidrógenos posibles y por eso su fórmula general para estos compuestos es CnH2n más 2. Pero esta fórmula no se cumple cuando haya ciclos en la molécula. Esta sería equivalente a una insaturación. Entonces, en este caso, fíjense pues, los alcanos tendrían una fórmula molecular CnH2n más 2. Ahora los cicloalcanos tendrían CnH2n. Se dan cuenta que se quita el 2. ¿Qué se quitaron ahí? Pues ahora lo que pasó es de que cuando se cicló el alcano, tiene que quitarle un par de hidrógenos. Ahora, fíjense pues lo que decía ahí. Un cicloalcano es equivalente a un alqueno. ¿Ok? Porque vamos a ver posteriormente que la fórmula de un alqueno es igual que la de un cicloalcano. Entonces quiere decir de que son isómeros, ¿verdad? Según la definición que ya vimos anteriormente. Bueno, entonces vamos a continuar, jóvenes. Entonces tenemos que, por ejemplo, el pentano, que es de cadena abierta, se dan cuenta, 5 por 2, 10 más 2, 12. Ahora, cuando está ciclado, se dan cuenta que aquí forma un pentágono, ciclopentano, miren, C5H10, 5 por 2, 10. Ahí tenemos la fórmula. Tenemos el hexano, C6H14, 6 por 2, 12 más 2, 14. Ahora miren el ciclohexano, sería C6H12, 6 por 2, 12. Entonces, los alcanos se obtienen principalmente a partir del petróleo y el gas natural, siendo de los componentes más importantes de los mismos. Se encuentran también entre otras sustancias de origen natural, pero en pequeñas cantidades, por ejemplo, en la cera de abeja. O sea, uno de los componentes de la cera de abeja pues son alcanos. Sus usos principales son como combustible y como sustratos para obtención de otros compuestos orgánicos y como disolventes de sustancias orgánicas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los insecticidas pues son compuestos apolares y por lo general van a tener disolventes
como alcanos o hidrocarburos en general. Algunos ejemplos de usos de parafina o alcanos: tenemos la cera de pisos, tenemos lo que son las mascarillas que se ponen en la cara para limpiar, tenemos lo que son la pasta de zapatos o la cera de zapatos se le llama también, tenemos también lo que son la parafina, ¿verdad? Para hacer las velas. Tenemos también, por ejemplo, las figuras de cera en los museos de cera. Tenemos las candelas, las veladoras, que también están hechos con esas sustancias. Bueno, aquí tenemos ya un uso a la parte agronómica. En este caso, sirven para recubrir lo que son frutas. Bueno, ¿y para qué entonces recubrimos nosotros las frutas? Pues básicamente las recubrimos como forma de preservación. Acuérdense ustedes que uno de los principales componentes que descomponen los alimentos es el oxígeno, ¿verdad? Y entonces cuando ustedes a las frutas les colocan esa capa de parafina, pues lo que hacen es de que evitan el contacto con el aire, entonces tienen una duración mayor en anaquel. Entonces lo que se hace, pues a nosotros no nos causa ningún daño lo que es esa parafina, nosotros la podemos sin ningún problema procesar. Aquí tenemos también quesos procesados, no, quesos fermentados, perdón, que serían quesos que están recubiertos. Entonces normalmente se recubren con parafina para generar un sistema anaeróbico dentro del queso que fomenta la reproducción de bacterias o hongos anaeróbicos que le van a dar un sabor especial al queso. Tenemos la vaselina, tenemos esto que se usa en el laboratorio que ahora no han visto por la pandemia, que se llama parafil. Este parafil también es cera y nos sirve para tapar los beakers, las buretas, los balones aforados. Tenemos también lo que son, digamos, cera para poder hacer cortes a nivel de plantas, ¿verdad? O sea, digamos, para hacer cortes finos, ¿verdad? Se les agrega parafina y después con un aparato especial se puede hacer cortes bastante finos de las plantas. Tenemos los famosos crayones de cera que usamos cuando éramos pequeños y acá tenemos, digamos, para depilación, ¿verdad? Vamos a ver que los hidrocarburos alifáticos insaturados, se dan cuenta, ya vimos los saturados, van a ser los alquenos y alquinos, como vimos anteriormente. Los alquenos son denominados también olefinas, término que está cayendo en desuso, pero todavía se utiliza. Son compuestos orgánicos insaturados que poseen una o más dobles enlaces. Ojo. Pueden ser de cadena abierta o ciclos, también igual que los cicloalcanos. Los mismos están presentes en un sinnúmero de productos naturales e industriales de uso común. A continuación se les ejemplifica algunos. El más sencillo es el etileno, eteno. Es muy utilizado en procesos de maduración y a continuación se muestran otros presentes en la naturaleza. Bueno, antes del uso de la electricidad para el alumbrado público, el acetileno era el gas que ardía en los faroles. Si nosotros recordamos las películas de Londres, en donde está el destripador de Londres, pues se mira así los faros, ¿verdad? Era porque se ardía el acetileno, los cuales se alimentaban con carburo de calcio que al mojarse con el agua producida el acetileno de farolero encendía
porque produce acetileno que es inflamable. Bueno, el acetileno es una materia prima importante en la fabricación de ácido acético y plásticos. El grupo alquino está presente en algunos fármacos. Los alquinos también se encuentran en la naturaleza en algunas ranas, Dendrobates histrionicus, que segregan histrionicotoxina, que posee posibles propiedades para el tratamiento del Alzheimer. Acá tenemos la representación del acetileno. Se dan cuenta que el acetileno pues se utiliza para lo que es la soldadura autógena. Y acá tenemos las famosas ranitas dendrobates, ¿verdad? Que son así coloreadas. Estas no tenemos acá en Guatemala, pero sí hay en Costa Rica. Tenemos acá este es el compuesto de la histrionicotoxina, veneno de la piel de los sapos de la familia de dendrobates. Miren, acá tiene dos triples enlaces, tiene doble enlace, tiene un alcohol, tiene un cicloalcano y tiene una amina secundaria. Se dan cuenta que estos son los compuestos que ustedes van a encontrar en la naturaleza. Son compuestos multi o polifuncionales. Acá tenemos la parasalmida, un analgésico sintético. Analgésico quiere decir que sirve para quitar el dolor. Se dan cuenta que tiene un triple enlace, tiene un éter, tiene un aromático, tiene un grupo amino, tiene una amida. Todo esto pues tienen ustedes ya que irlo practicando. Bueno, aquí tenemos la pargilina, un antihipertensivo, o sea que sirve para la hipertensión arterial. Acá tenemos, tiene un aromático, tiene una amina terciaria y tiene un alquino. Tenemos el triino aislado del cáñamo, de la planta del cáñamo, actúa como agente defensivo frente a infecciones desencadenadas por nematodos. Entonces fíjense ustedes que el uso de este componente fue descubierto de pura casualidad, porque habían plantaciones que tenían problemas de nematodos y a algunos lados de estos tenían sembrado cáñamo y resultaba que el cáñamo no era afectado, Entonces comenzaron a investigar qué pasaba y resulta que el cáñamo en sus raíces segrega este compuesto y este compuesto mata a los nematodos. Entonces ahora se utiliza este compuesto para lo que es el control de nematodos en plantas, porque acuérdense ustedes como agrónomos, si tenemos nosotros nematodos pues nos van a destruir las raíces y bueno, eso ya contribuye a que la planta no se desarrolle de forma normal. Tenemos el 3-metil, 1-pentil 3-ol, que es un hipnótico, ¿verdad? El cual pues tiene un triple enlace y tiene un OH. Tenemos la capillina, que es un agente fungicida. Se dan cuenta que tenemos dos triples enlaces, tenemos un carbonilo y tenemos un aromático. Tenemos el mestranol, un componente de los anticonceptivos orales, ¿ok? Aquí tenemos el triple enlace, tenemos un OH, tenemos un éter, tenemos un aromático. Entonces fíjense ustedes que estos ciclos que están puestos acá son el ciclo base de los esteroides, ¿verdad? Y los esteroides pues son lípidos, ¿verdad? Que funcionan mucho en lo que son las hormonas, ¿verdad? Y en este caso, acuérdense ustedes de que los anticonceptivos lo que hacen es que engañan el sistema bioquímico y lo que producen normalmente es que no se den algunos ciclos en lo que es el ciclo reproductivo y eso cause pues que no haya concepción en las mujeres. Bueno, tenemos un agente anticancerígeno, se dan cuenta que tiene un nitrógeno, pero tiene una amina terciaria, tiene un halógeno y tiene un triple enlace. Entonces en realidad pues uno pensaría, bueno, el triple enlace de plano no se encuentra, pero sí hay bastante presente en diferentes áreas de nuestro quehacer.
Acá tenemos el ictioteriol, que es un agente convulsivo usado para envenenar, que usado por los indios del Amazonas para envenenar sus flechas. Esto les sirve para cazar los monos. Acuérdense ustedes que en las selvas prácticamente no hay mucha comida de origen animal. Entonces los indios en el Amazonas pues consumen los monos, ¿no? Entonces le echan a sus flechas y con eso hacen que se caigan los monos y pues después se los comen, ¿verdad? Tiene tres triples enlaces, un doble enlace, tiene un enlace éter y tiene un alcohol y un cicloalcano. Bueno, entonces ahora la fórmula de dichos compuestos, en el caso de lo que son los alcanos, ya dijimos que es CnH2n, perdón, de los cicloalquenos. Bueno, eso creo que no lo pusimos, mi joven, vamos a ponerlo pues. Ahora, yo lo había puesto indirectamente. La fórmula de los alquenos va a ser igual a la fórmula de los cicloalcanos, sería 2N. ¿Ok? Eso es cuando hay un alqueno. Y ahora tenemos los alquinos. La fórmula de los alquinos sería CnH2n menos 2. Un alquino. Bueno, entonces ahora debemos de tener claro esto. Un alqueno es una insaturación. Y un alquino son dos insaturaciones. Entonces, ya sabemos que también el cicloalcano tiene una insaturación. O sea que el cicloalcano equivale a un alqueno, ¿verdad? Fíjense pues, ahora el alquino equivale a dos alquenos. El alquino equivale a dos cicloalcanos. El alquino equivale a un alqueno y un cicloalcano, ¿ya? O sea, esos serían isómeros. Entonces, fíjense pues, ahora, si yo en lugar de tener un alqueno tengo dos alquenos, o sea, dos insaturaciones, entonces solo la fórmula sería CnH2n menos 2, ¿verdad? Dos alquenos, pero ahí lo puse. ¿Ok? Entonces voy quitando por cada insaturación, debo quitar un par de nitrógenos. Bueno, ahora si tiene 3, miren, sería CnH2n menos 4. ¿Ya? Este sería 3 alquenos, que serían 3 insaturaciones. Miren, acá esta fórmula es isómera de esta, ¿ven? O sea, dos alquenos son isómeros de un alquino. Ahora con 3 se dan cuenta que quito otro. Bueno, entonces ojo con eso, jóvenes. Ahora, con el alquino estoy quitando, por cada alquino tengo que quitar 4, ¿ya? Porque se dan cuenta que comparado con perdió 4 electrones, ¿ya? Porque tiene dos insaturaciones. Bueno, vamos a seguir platicando de eso. Entonces, debemos ir tomando ya esos conceptos. Si ustedes tienen una insaturación, es CnH2n. Si tienen dos insaturaciones, CnH2n menos 2. Si tienen 3, CnH2n menos 4. Si tienen 4, CnH2n menos 6. Ojo. Entonces tenemos que el acetileno tiene dos carbonos, ¿se dan cuenta? Entonces sería 2 por 2, 4, menos 2, 2. ¿Qué les parece? Tenemos entonces, en este caso, se dan cuenta que tenemos el
propino, que tiene 3 carbonos. Entonces sería, si tiene 3 carbonos, ¿cuántos hidrógenos va a tener? 3 por 2, 6, menos 2, 4. Entonces ustedes ahora pueden calcular, dependiendo de las insaturaciones, la fórmula. Eso vamos a trabajar más también adelante. Bueno, en este caso se dan cuenta ustedes que tiene 2 alquinos, ¿ya? Entonces ahora miren la fórmula cómo queda, C4H2. Ahora se dan cuenta que si yo tengo 2 alquinos, ¿cómo me va a quedar la fórmula? Entonces yo debo agregar, entonces sería 4 por 2. Miren acá, podemos verlo ya físicamente. Acá tienen ustedes, acá tienen 2 hidrógenos y de ahí ya no tienen, ¿se da cuenta? Bueno, entonces sería 4 por 2, 8. Menos cuánto para que me dé 2, menos 6. ¿Se dan cuenta? O sea que para un dialquino me va a quedar CnH2n menos 6. Ok, serían 2 alquinos. Serían 4 insaturaciones. Entonces, si ahora tengo un trialquino, pues le tengo que quitar otros 4, ¿ya? Y así tengo que ir calculando, ¿verdad? Porque por cada alquino tengo que quitar 2 insaturaciones. Por cada alqueno tengo que quitar una insaturación, o sea que tengo que quitar solamente un par, ¿verdad? Entonces, porque fíjense después, acá se iría después menos 4 y de ahí menos 6. Bueno, aquí después, ¿qué quedaría? Para un tri sería entonces menos 6, sería menos 8 y de ahí sería menos 10. Entonces tendría que ser CnH2n menos 10, tendría que ser un compuesto que tenga 3 alquinos. Bueno, ojo. Entonces aquí tengo el 2-butino, se dan cuenta que tengo 4, entonces sería solo H2N menos 2, entonces sería 4 por 2, 8, menos 2, 6. Entonces ahora ustedes no tienen necesidad de calcular. Vamos a ver después una fórmula que yo puedo calcular el número de hidrógenos teniendo en cuenta las insaturaciones. Entonces es importante que nosotros sepamos determinar las insaturaciones. Vamos a ver eso posteriormente. Entonces, insaturación puede ser un doble enlace, puede ser un ciclo alcano o puede ser un triple enlace. Entonces, un alqueno tiene una insaturación, un ciclo alcano tiene una insaturación y un alquino tiene 2 insaturaciones. Vamos a ver los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos nosotros los denominamos como bencenoides, entonces que están derivados del benceno. Aquí tenemos el benceno, miren, que sería el ciclo de 6 con los dobles enlaces alternados. Aquí tengo sí, no, sí, no, sí, no. Eso significa alternados o también se le denomina conjugados. Acá tengo otro bencenoides que sería el benzaldehído. Se da cuenta que